¿Cómo le va? Bienvenido. Recién hacíamos cuenta aquí con mis compañeros y parece que el año empieza ahora, ¿viste? Termina febrero y la cosa se complica. Total, en enero y febrero no pasa nada y pasan cosas, no solamente en la Argentina, también en el mundo. Una vez tuve, para mí es una bendición, la posibilidad de conocer la tierra de Jesús. Estoy hablando de, en ese momento era todo Israel, ahora dividido Israel y Palestina, ¿no? Y uno no termina de entender bien algunas cosas que ahora voy a tratar de ver si le puedo poner un poquito de luz, aclararlo, no yo, sino mi invitado. Y también vamos a hablar de la problemática de un país americano, en este caso México, porque quien invito es Rafael Sube, que fue custodio de los lugares sagrados en Tierra Santa y es precisamente mexicano. Buen verano, ya se termina, ya empieza la nueva etapa aquí en la Argentina. Bienvenido, una buena noche, que disfrute de este diálogo íntimo y personal con el padre franciscano Rafael Sube. Hola, querido padre, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bien. Bien. En alguna oportunidad me contaste y la verdad que, no sé si no te escuché atentamente, pero siempre me pregunté lo de la orden franciscana, ¿por qué los dominicos, por qué los terciarios? ¿Me contás un poco cómo es el tema de tu orden? Sí, tenemos que empezar diciendo que San Francisco de Asís, cuando cambió de vida, cuando se convirtió, comúnmente llamada conversión, él nunca pretendió ni se imaginó que iba a fundar una orden. O sea, no estaba en su pensamiento. Él quiso cambiar personalmente, hacer un cambio de vida, y fue tan atractivo que se fue agregando amigos de él, pero para seguirlo en otro estilo de vida. Hombres que quisieron entregarse a Dios, pero también después hubo una mujer Clara. que también... Clara. Que él la invitaba a las fiestas, y Clara era una persona muy piadosa, que a las fiestas, digamos, de música, de vino, le dijo no. Pero cuando se convirtió, ella le dijo, a este estilo de vida sí te sigo. Y nace la orden de las Clarisas, la orden de los frailes, la orden de las Clarisas, pero también hubo gente... Para. A ver, vamos a ordenarnos. Francisco crea la orden de los franciscanos. Los franciscanos. Se agrega Santa Clara y se forma las Clarisas. Las damas pobres conocidas como Clarisas. Que hoy son religiosas. Son las religiosas. Muy sí. bien, seguí. Y después también lo siguen laicos, personas casadas, personas que no son religiosas, y Francisco en realidad funda como primera orden lo que se conocía antes como la Tercera Orden, que ahora es conocida como Orden Franciscana Seglar, es decir, laicos seglares. Sea, la 1 franciscanos, las 2 clarisas, las 3 terciarios. Sí, ahora se conoce como Orden Franciscana Seglar. Ok. Sí, pero la gente comúnmente le llama la Tercera Orden. ¿Los dominicos son franciscanos? No, los dominicos son de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán, que es otro fundador de otra orden, que son órdenes hermanas. Es algo muy interesante esto de los dominicos y los franciscanos, porque es una tradición muy fuerte, que el día de San Francisco de Asís, en un convento franciscano, el que preside sea el dominico. El día de Santo Domingo de Guzmán, el que preside es un franciscano. Al revés. O sea, para dar ese sentido de hermandad, de cercanía entre los dos grandes santos. ¿Cuántos años viviste en Israel? 15 años. ¿Vos sos mexicano? Yo soy mexicano. ¿Naciste en? Guadalajara. En Guadalajara. ¿Y hincha de las Chivas? Sí, como tiene que ser.
un buen Bueno, mexicano. no. Sí. Uno puede ser de Cruz Azul, puede ser de Y, la vaya, América, perdón, padre. sí, nadie es perfecto. Sí. Oh. Bueno, ¿y quién te dice vas a ir a Israel y para qué? Eh, yo me fui a Israel por consejo de un padre provincial, padre Cornelio, que ya murió. Yo yo era franciscano en la provincia de Guadalajara, en Jalisco, en México. Salí un tiempo y cuando quise volver, él me aconsejó que por qué no me iba a Tierra Santa. Para mí Tierra Santa era los libros y la Biblia nada más. Cuando me propuso esto, lo pensé porque era dejar todas sus tradiciones, Tu tierra, tu tierra, tus tu amigos, todo. familia, Y claro. me decidí gracias al consejo y al impulso del padre Cornelio. Y la verdad, toda mi vida le agradeceré esta motivación y este consejo que para mí ha sido lo más grande de mi vida. Vamos a contarle a la gente que los lugares sagrados en Tierra Santa son custodiados, en el caso de los católicos, por la orden franciscana. Sí. Pero hay otras, no, congregaciones, hay otras religiones cristianas que no son católicas apostólicas romanas que también tienen la custodia de los lugares sagrados. ¿Cuáles son? Nosotros compartimos especialmente dos lugares importantísimos, que es Belén, la Natividad, Hoy Palestina, hoy Palestina, y el Santo Sepulcro, casi Jerusalén. nada, nada casi más. nada. Y ahí compartimos con dos iglesias ortodoxas especialmente, griegos ortodoxos, armenios ortodoxos, pero también en el Santo Sepulcro y en Belén hay coptos, hay sirios, o sea, son diferentes iglesias, diferentes ¿Y comunidades que se cristianas. turnan para cuidar el lugar? ¿Cómo es? Sí, hay un horario establecido, lo que se llama el famoso statu quo, que ya regula en qué momento y qué lugar cuida cada comunidad. ¿Sí? ¿Cada cuántas horas? Nosotros, por ejemplo, en el Santo Sepulcro lo cuidamos de alrededor de las 4 de la mañana a las 8, 8:30 de la mañana. Y es incesante el desfile de la gente, ¿no? Sí, la gente, sobre todo al mediodía, por la tarde, va y va y va la gente, sí. Contale a la gente, ya que tienen la custodia del Santo Sepulcro, ¿cómo es la visita al Santo Sepulcro? Porque yo lo viví, lo hice, y me gustaría que vos, teniendo en cuenta que viviste tantos años allí, tuviste como custodio, vas a relatarlo mejor, ¿no? Sí, a mí yo tuve la suerte, la gracia de Dios de vivir 9 meses en el Santo Sepulcro, en la Basílica adentro. Convivía con las otras comunidades, pero también hay que decirlo, es un poco triste que muchas veces los católicos hacen una fila larga, larga, larga para entrar al Santo Sepulcro y la visita dura segundos, porque el griego ortodoxo está ahí, entras y ya te está sacando. O sea, o sea, y para mucha gente es un poco... Claro, vos me decís al menos un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro, Claro. tendrían que irlo rezando. Contale ediliciamente cómo es. La iglesia es muy vieja, a un costado está el templo católico en este caso, y es como, recuerdo que hay que como agacharse y hay una lápida, ¿no es cierto?, Sí. donde supuestamente se hizo un templo sobre lo que era la lápida donde se colocó a Jesús. Sí, hay que entender que el sepulcro de Jesús era una roca, o sea, no era un sepulcro construido, sino excavado. Era la roca y se Era excavó. ahí, ¿no, Rafael? Era ahí, sí. Viste que ustedes cuando uno va a Tierra Santa, a veces los que nos llevan y los que nos acompañan dicen, por acá, que no nos importa si era ahí, acá o acá, porque sabemos que era por acá, ¿no es cierto? En el caso del Santo Sepulcro, o en las Bienaventuranzas, o en el Monte de los Olivos, es aquí, ¿no es cierto? Sí, 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 o sea, nosotros tenemos que entender que para decir que es aquí hay que haber leído, se investigó, se buscó, Se comprobó. Y los lugares santos, la gran mayoría te dicen que son el lugar que se venera, es el lugar donde pasó el hecho importante. El Santo Sepulcro para mí es el lugar más importante de mi vida, tanto como cristiano, como religioso, como sacerdote, como persona, sí. ¿Por qué hay que agacharse para ingresar? Bueno, ahora está construido de tal manera que se eche, porque son dos cuartos. El primer cuarto, la primera sala, que se conoce como la sala de los ángeles, que era donde los familiares lloraban al difunto, y la segunda sala es donde estaba propiamente el sepulcro, que fue donde Jesús fue sepultado, y todavía existe esa división. Para entrar de la sala de los ángeles al sepulcro hay que agacharse, lo mismo que en Belén. Pero en Belén tiene un significado mucho más profundo porque... En Belén me recuerdo que hay una estrella. Una estrella de 14 puntas. Es el lugar donde habría nacido el Señor, ¿no? Sí. O sea, tanto Belén como Jerusalén tienen, el Santo Sepulcro, una gran ventaja
de que ahí se encontraron restos de culto pagano, siglo II. Es decir, que el emperador Adriano quiso tapar todo vestigio de culto cristiano Claro, y construyó, claro. y él tratando de De terminar tapar, con eso, claro, protegió el claro. culto cristiano. Porque Bueno, en era, tu país la catedral está construida sobre un imperio azteca, ¿no es Sí. cierto? Había que Sí, sí. taparlo a los aztecas, había que ¿no? taparlo, y cuando uno descubre... Che, dice, viste que la historia vuelve a repetirse, ¿no? sí, y la gente que quiere de tapar o desaparecer, Construye arriba, protege, lo tapa, claro. lo tapa, y al paso del claro. tiempo lo protegió. Recuerdo la iglesia de la Natividad, digo bien, Sí. en Belén, muy iconográfica, mucho icono, mucha vela, muy oscura. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que la gran basílica de la Natividad está ahora custodiada, cuidada por los griegos ortodoxos. Es una tradición de poner muchas, muchas velas, y, dicho sea de paso, o sea, no les preocupa mucho ni la limpieza ni el orden. ¿Sí? Para nosotros, con una mentalidad más occidental, más de orden, más de limpieza, o sea, como que sí choca a la mentalidad católica. ¿Cómo es la relación, vos que fuiste custodio, digamos, de los franciscanos con los ortodoxos, con los coptos? ¿Cómo es? ¿Hablan entre ustedes? ¿Hay cordialidad? ¿Se respetan o hay diferencias? No, antiguamente había muchos problemas. Gracias a Dios ahora, con la llegada de frailes jóvenes, de griegos jóvenes, de armenios jóvenes, el contacto es más cercano, es más amigable, es más de amistad. ¿Pero a dónde llegaba cuando había grandes diferencias? Llegaban a los golpes, a la agresión física. Padre, Sí. ¿qué me está diciendo? Había momentos en que en las procesiones uno iba con la cruz alta y con esa le daban en la cabeza o al armenio, o al fraile, o al griego. O sea, era increíble. Para nosotros es impensable esto, pero nosotros, por ejemplo, ahora el custodio de Tierra Santa tuvo la... Estuvo ahora, ¿no? Sí, estuvo hace poco, hace ¿Se unos llama? días. ¿Se llama? Pier Battista Pizzaballa, ¿Italiano? italiano, de Ajá, Bérgamo. ajá, Sí. Nos ajá. visitó, estuvo acá con nosotros. Franciscano, obviamente. Franciscano, sí. Ujú. ¿Los franciscanos custodian el Santo Sepulcro y la Iglesia de la Natividad, o por ejemplo el Monte de la Transfiguración también y otros lugares sagrados también? El Tabor, el Monte de la Transfiguración, es propiamente de los frailes, todo el monte. Getsemaní también es de los frailes. Explica que Getsemaní es el huerto de los Getsemaní olivos, es el huerto de los olivos, donde Jesús hace la oración, que dice Sí, el sí. Evangelio, que sudar gotas de Bienaventurados. sangre, las bienaventuranzas, Sí, donde sí. Jesús da las Sí, sí. bienaventurados los pobres, bienaventurados Sí, sí. los sencillos. El Monte Tabor, lugar de la Transfiguración, donde Jesús se muestra como Dios. Tenemos también Caná de Galilea, donde se recuerda el primer signo, primer milagro de Jesús. Tenemos la flagelación, tenemos Cafarnaúm. ¿Cuántos franciscanos hay en Israel? Nosotros ahora seremos alrededor de 270 frailes, Ajá. de 35 países diferentes. Cuando uno vive, me decías que viviste en la Basílica del Santo Sepulcro, ¿ingresás todos los días a orar o ingresás una vez? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál era tu...? Digo, al principio fue conmocionante, sí. pero después ya... Yo le pedí a Dios que a mí nunca me dejara perder la devoción al Santo Sepulcro. Y para mí, celebrar la misa en el Santo Sepulcro es lo mejor que me puede pasar. Y entrar al sepulcro, solamente entrar, estar ahí sin hablar, sin decir, simplemente escuchar el silencio, escuchar el lugar, Si no escuchar te la tocan los piedra. griegos. Si no me tocan los griegos. Pero nosotros, por ejemplo, de 4:30 de la mañana a 8:30 de la mañana, tenemos la posibilidad de celebrar misa adentro. ¿Adentro Porque de es dónde? del Santo Sepulcro, en la tumba. Se Ah, pone un altar sobre la tumba de Jesús y ahí se celebra la Eucaristía. una maravilla. Para mí esto es lo máximo. Como sacerdote. Y celebrar con grupos pequeños de 5 o 6 personas dentro de la tumba es el culmen de lo que es una peregrinación en Tierra Santa. Yo sé que ustedes tienen un principio de obediencia, ¿no es cierto? Cuando te dicen, padre, le toca a la Argentina ahora, ¿cómo reaccionaste? Digo porque después de tantos años había una mecánica de vida en tu caso, ¿no? Sí, a mí en primer lugar me lo propusieron. El custodio que nos acaba de visitar me lo propuso hace ya muchos años. Yo siempre me resistí. No porque ¿Conocías la Argentina? Nunca conocí la Argentina, no la conocía. La conocía por la historia, Sí, por sí, sí, referencias, pero no había estado nunca en Argentina. Cuando él me dijo que si me quería venir a Argentina, yo le dije que no. Él me preguntó, 2 años, 3 años, preguntaba si me venía a Argentina, yo le decía que no. Me preguntaba y le decía que no. En el 97, en el 2007, en junio de 2007, día de Pentecostés, ya no me preguntó, me dijo, te vas a Argentina. Chao. Y ahí cuando dices, ¿estás a Argentina? Precisamente
los votos de obediencia. Claro, ¿esos Sí. son? Esos son los tres. Sí. Obediencia, Pobreza, castidad y obediencia. Sí. lo del lazo, ahí lo tenés. Los, claro, tres, los, claro. tres, los tres consejos evangélicos. Contame, sí. Rafael, ¿puedo hablar de tu país? Y después hablamos de la Argentina. Bueno, En tu país ha ocurrido hace, no sé, 2, 3 meses algo realmente espantoso. Está ocurriendo cosas espantosas que tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con los sicarios, etcétera, 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 los cárteles. Se masacraron a 43 estudiantes, de los cuales después aparecieron algunos, producto de estudios de forenses argentinos. Mirá vos, ¿qué le está pasando a la sociedad mexicana? ¿Qué crees vos que le está pasando a la sociedad mexicana? yo pienso que la sociedad mexicana, en realidad el pueblo sigue siendo un pueblo fiel, un pueblo noble. El problema es que los gobernantes no han sabido aprovechar esto. Entonces disfrazan la verdad y creen que la gente no la entiende. O sea, siguen creyendo que la gente es ignorante. Siguen creyendo que la gente es personas que no se dan cuenta de la realidad. Pero el pueblo entiende y aprende de su historia. Nosotros hemos vivido muchas situaciones de estas y México ha salido al frente y ha salido adelante gracias también a la fe. A la fe. A la guadalupana. A la guadalupana. México sin la Virgen de Guadalupe no tuviéramos país, y eso lo reconocemos todos, Sí, tanto creyentes es, o no tanto creyentes. es. ¿Tanta Sí. devoción tiene? Sí, sí, es una devoción muy grande a la Virgen de Guadalupe, es muy Me han grande. contado que hay gente que no es católica, pero la Virgen no se la toquen. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te explicas? Porque digo, nosotros tenemos principios sobre María. Tengamos en cuenta que Guadalupe es la aparición de la Virgen a Juan Diego, un aborigen, etcétera, etcétera, que el manto y demás, ¿no es cierto? Esto lo sabemos todos. Ahora, ¿por qué esa devoción? ¿Cómo te lo explicás? Yo pienso que nosotros, mexicanos y latinoamericanos en general, tenemos un sentido de amor a la madre muy grande. Creo que es único, nosotros tenemos ese amor a la madre muy grande. Y en México hemos tenido tantos problemas, persecuciones, revoluciones, muertes, y siempre, yo hace unos meses celebré la fiesta de la Virgen de Guadalupe y le decía a las personas que estén en la misa que no había un mexicano creyente que cuando lo iban a fusilar no gritara Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. O sea, la gente es consciente de que Dios es el que hace todo, pero la Virgen de Guadalupe es especial para ¿Qué nosotros. porcentaje de religiosos tiene, de gente, ¿no?, que sigue la religión en México? Yo pienso que está en el 70 o 80%. Ajá. Sí. Ahora, hay una frase que dice que en México hay más guadalupanos que católicos. Bueno, por eso te decía. Sí, o sea, hay Por más eso te decía, mira, guadalupanos. fue el 12 de diciembre, ¿no? 12 de diciembre. Que Patricia Sosa cantó en Vaticano la misa La criolla. misa criolla, sí, sí. muy emotiva. Sí. ¿Por qué crees que Bergoglio toma el nombre de Francisco? Siendo jesuita, y no decir San Francisco Solano, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que han pasado los años y seguimos todavía con el misterio, el por qué. Yo pienso que el Papa sentía desde un principio la necesidad de volver al origen de lo que era la Iglesia, de volver a La humildad de Francisco. la humildad de Francisco, y yo pienso que no sabría decirlo exactamente, pero creo que una de las características más fuertes de Francisco es querer cambiar él dentro de la Iglesia, aún sabiendo que la Iglesia no es lo que tiene que ser, pero no se pone en contra de la Iglesia, sino cambiar la Iglesia viviendo en la Iglesia. San Francisco siempre respetó a la Iglesia, respetó a los sacerdotes, aunque los sacerdotes no eran lo que tenían que ser, igual que ahora. La Iglesia es muy criticada, la Iglesia es muy perseguida, y a veces con mucha razón. O sea, hay que reconocer nuestros errores, pero aún ahí los grandes hombres reconocen que la Iglesia necesita un cambio, pero hay que cambiarlo desde adentro, claro. ¿sí? Desde afuera criticando es fácil. Criticando es fácil. Vení, cambialo desde acá. Y San claro. Francisco fue lo que hizo, y creo que el Papa interpreta esto, okay, que para cambiar la Iglesia hay que cambiarla desde adentro. Vos sabés que yo soy un tipo extremadamente preocupado por el tema de la educación de los argentinos, ¿no? Creo que el más grande porcentaje de los problemas que tenemos son producto de la educación. Vos viniste a la Argentina, sos rector, no sé, o asesor de un colegio con formación católica. Vos ves a los jóvenes, tiene escuela primaria, tiene escuela secundaria. Yo creo que nivelar para abajo no me gusta. A mí me gusta nivelar para arriba y me parece que la educación es fundamental.
el año pasado hubo 25 días sin clases, etcétera, etcétera. Así como hablamos socialmente de tu país, México, me gustaría que me hables de los jóvenes y me digas cómo ves a los chicos que están estudiando en la escuela y cuáles crees es el futuro de la Argentina desde el punto de vista educativo. En primer lugar, cuando yo llegué a Argentina, venía con cualquier cosa en la cabeza, menos ser representante legal de un colegio. Primero porque no soy preparado para esto, pero Dios me puso a mi lado gente que me ayudó desde el punto de vista legal, administrativo, pedagógico del colegio, y en mí luchaba una mentalidad que yo tengo de Argentina. O sea, había una controversia entre lo que yo creía y lo que estaba haciendo Argentina. Para mí, y yo siempre lo digo, es una idea fija que yo tengo en la cabeza y lo repito siempre a los argentinos que hablan conmigo, que para mí Argentina, en mi cabeza, antes de venir a Argentina, era un país culto, preparado, el más culto y el más preparado de América Latina. O sea, era un país que estaba por encima de cualquier país latinoamericano, ¿sí? Y entonces yo, llegando a Argentina, yo quería un colegio top. Porque para mí la educación no depende si tienes o no tienes dinero, le puedes dar una gran educación a gente humilde y sencilla. Claro. Entonces, ahora cuando hay que nivelar veo en la realidad, arriba, sí. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando recién llegué, que les exigía a los profesores, a los maestros, hay que darles, llegué a escuchar cuando dicen, para la gente que viene acá no hay que exigir mucho, o frases como, hay colegios peores que el nuestro. Entonces yo le dije, es que yo no me quiero comparar con los que están abajo de mí, quiero compararme con los que están encima de nosotros. O sea, quiero llegar, quiero ir hacia arriba. Y creo que a los chicos y a los padres de familia les costó un poco entender esto, pero se dan cuenta que cuando al chico le exiges, el chico da más de lo que uno cree. Y estamos logrando, estamos luchando, y creo que yo me siento muy satisfecho, la verdad, con lo que los padres nos han apoyado. Los laicos. Los laicos, sí, los padres de familia, los directivos. Hay que tener en cuenta que hay muchas familias rotas, productos de la separación o del divorcio, y el papá dice una cosa, la mamá dice otra, y eso se le presenta a la cabecita a los chicos y se complica. Quiero ir a Tierra Santa, supuestamente, ¿no? ¿Ustedes hacen visitas a Tierra Santa? Nosotros sí organizamos grupos de peregrinación, por lo general 2 veces al año, en mayo y octubre ahora. Ajá. Pero queremos ubícame, mayo y octubre, ¿qué clima es allá? Mayo hay un poco de calor, ajá, sí, pero empieza a bajar. Octubre ya no hace calor, tampoco hace frío porque está por terminar digamos, la mejor época. La mejor época es octubre, sí. ¿Van a Europa primero? Vamos, por lo general vamos siempre por Italia, vamos a Roma, ajá, y de ahí nos vamos a Tel Aviv. Ajá. Pero siempre se trata de buscar el... ¿Y por dónde arrancan? ¿Arrancan por Nazaret? Nosotros arrancamos por Galilea. Ajá. O sea, nosotros por lo general nos hospedamos en Tel Aviv y de ahí descansamos ese día o esa noche, al día siguiente. Claro, porque el viaje es largo. Eso, y son 24 horas de viaje entre espera, escalas y todo. Ajá, sí. ¿Y qué son? ¿Cuántas noches que te quedas en Tierra Santa? Nosotros en Tierra Santa nos quedamos entre 11 y 12 noches. Vos que sos una persona tan práctica que conocés tanto los lugares de Jesús, ¿cuál crees el lugar, no a vos, sino que a la gente más la conmociona? Yo la otra vez había pensado que era Belén, pero también, increíblemente, el Mar de Galilea. El Mar de Galilea a mucha gente le conmociona también. ¿Por qué crees? Porque nosotros siempre escuchamos la pesca milagrosa, la tempestad calmada, Pedro que se hunde, Jesús que camina por las aguas. O sea, el lago de Galilea, el Mar de Galilea, en sí es un santuario completamente. O sea, no hay lugar donde no haya Yo debo pasado serte extremadamente sincero, me conmocionó Belén, el Santo Sepulcro y Getsemaní. No, Getsemaní. Yo pienso el huerto de los olivos. Porque yo pienso que la gente que está donde más... Jesús se retira a rezar, sí, ¿no es cierto? yo pienso que la gente que está así como más cercana a la iglesia, Getsemaní es el encuentro con no la sé humanidad si de es Jesús. el lugar, es la geografía, son los olivos. La verdad que no sé qué es, pero a mí realmente también la transfiguración. Por ejemplo, en el cenáculo no me sentí cómodo porque como el cenáculo no está protegido, el cenáculo es donde Jesús impone el sacramento del sacerdocio. Hagan esto en conmemoración mía, ¿no es cierto? O la Eucaristía. Sin embargo, había griterío y había ruido. La verdad, son esos lugares que cuando uno viaja en peregrinación quiere orar y estar en silencio, como decías vos, salvo que estén los griegos. Che, te mandan un saludo grande los sacerdotes griegos ortodoxos. No. Se enojó Rafael porque dice que los griegos que custodian el Santo Sepulcro
te sacan rápido, ¿no Sí, es cierto? triste. Estamos también tratando de arreglar un poco con ellos esto Para de que estirar un poquito. Sí, sí, un poco, Déjamelo al aunque menos sea un más de minuto. respeto, sí. Yo digo, ¿qué voy a hacer si te tengo que regalar una corbata si los curas no usan corbata? Bueno, regalala. ¿Eh? O la uso en algún momento. Sí, bueno, te va a quedar bárbara. Una corbata, quiero que vayas a almorzar o cenar con algún otro fraile al Petit Colón. Esto está a una cuadra del Teatro Colón, en la calle Libertad. Que lo disfrutes. Y bueno, no sé, yo sé que vos conoces el vino de misa, pero no sé si conoces el Malbec del Baco Club. Te lo ofrezco para que brindes. Y quiero agradecerte este pesebre que me trajo el padre Rafael, franciscano él. Yo aprendí de él que el arbolito es bárbaro en Navidad, pero la realidad es el pesebre, es el nacimiento. Sí, es el nacimiento. Querido padre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Que tengas un buen año. Igualmente. Y vamos a ir a Tierra Santa. Si Dios quiere, nos vemos en con los Santa. franciscanos. Bueno, muy bien. Chao. Hasta la semana que viene. Gracias. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. Brillos deslumbrantes, colores impactantes, máxima intensidad. 317 bate todos los récords de belleza. Rojos profundos, castaños inolvidables, rubios radiantes. 317, ganadora del récord mundial Guinness.